soy Agustina. Y yo, María Paz. Somos de Branch, una comunidad que sigue a Jesús. Hoy la invitada especial es Alejandra y ella va a estar guiándonos en la reflexión. Vamos a orar por ella y por todos nosotros. Querido Señor, gracias porque podemos estar en tu presencia y reunidos entre nosotros en este tiempo. Señor, queremos que nos hables, que bendigas a Alejandra y que nos ayudes a captar lo que tenés para decirnos en el día de hoy. Oh Señor, guíanos y abre nuestro corazón para que podamos ser moldeados por lo que tenés para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo les voy a hablar de la santidad. En pongámosle el título Santidad Radical, uniéndonos a lo que vimos el miércoles pasado, que nos hablaba Rafa. Me gustaría empezar, ya que vamos a hablar de santidad, por hablar de qué no es la santidad. Realmente hay muchas cosas con las que podemos confundir la santidad, ¿no? Pero elegí 3, que son las más comunes. La santidad no es seguir reglas. Es muy fácil cambiar la lucha de nuestra fe por una lista de cosas que tenemos que hacer. Pero esto no es correcto. Podemos ver un claro ejemplo en las Escrituras. Los fariseos conocían perfectamente la palabra de Dios, la sabían de un lado hacia otro, pero Jesús nos dice que su corazón estaba apartado de Dios. Entonces podemos entender aquí que nada tiene que ver nuestra fe con seguir un montón de reglas. Entonces empezamos por ahí. La santidad no es seguir reglas. Siguiente, la santidad no es encontrar tu verdadero ser. En el mundo nos suelen decir muchas veces que dentro de todos nosotros existe una persona buena. Las películas todas prácticamente se trata de encontrar esa persona buena que hay en nosotros, que finalmente va a salir. Definitivamente podemos ver que nos insisten en que haya una santidad, no que haya una bondad en nosotros. Pero esta santidad del mundo, se podría decir así, está apartada de la santidad que nos habla la palabra de Dios, porque esta santidad se trata en confiar en nosotros y no en confiar en el creador de todas las cosas. Entonces, siempre debemos recordar que Dios no nos dice, relájate, tú eres así y naciste así. No, estas no son las palabras de Dios a nuestra vida. Dios nos dice, está mal, sí, pero te tengo buenas noticias. Naciste de nuevo de otra forma. Entonces, la santidad no es encontrar nuestro verdadero ser. Seguimos. La santidad no tiene la forma del mundo. Es un poco difícil de comprenderlo, pero jamás vamos a avanzar en el tema de la santidad si pretendemos que todas las personas que están a nuestro alrededor nos hagan fiesta, nos aplaudan por elegir una devoción total, ¿no? Sí, claramente cuando los frutos del Espíritu crecen en nosotros, somos personas que otros van a querer, somos personas con las que otros van a querer compartir, pero también por esa misma razón, por esa misma devoción, por esos mismos frutos, por simplemente ser creyentes, vamos a ser personas que nos van a aborrecer. Si tienen sus Biblias y alguno me quiere acompañar a Juan 15, del 18 al 20, lo voy a leer. Dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. A mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Pero si ellos han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes.
Claramente podemos ver que Jesús nos habla de que nosotros, al ser escogidos por Él y al creer en Él, somos apartados del mundo. Entonces no podemos pretender que todos nos amen como a los demás. Y también en este momento les invito a reflexionar, o sea, realmente de qué manera somos recibidos por las personas que no creen. Realmente nos aman, se sienten totalmente cómodos con que nosotros estemos ahí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro amor hacia ellos? ¿Estamos amando a las personas que se están perdiendo o estamos amando el mundo como ellos y nos estamos amoldando a ellos? Entonces, esto se los dejo para que lo reflexionen y para que recordemos que sí, es verdad, vamos a traer un montón de personas por ser radicales, como estábamos hablando la vez pasada. Pero también tenemos que entender que en el camino a la santidad hay un costo y no hay celebraciones y festejos por esto, ya que hablamos de qué no es la santidad. Ahora vamos a hablar qué es la santidad. Lo principal es que la santidad es un atributo de Dios. Entonces, si es un atributo de Dios, también lo debe ser de todo lo que está relacionado con Él. Podemos ver que en la palabra se dice que el cielo es un lugar santo, que los ángeles son santos, que Dios es un Dios santo. ¿Okay? Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo podríamos nosotros estar en un lugar santo, con un Dios santo, con ángeles santos, si nosotros no estamos siendo santificados? Y si pudiésemos llegar a ese lugar, debemos preguntarnos, ¿qué vamos a disfrutar en ese lugar? Si lo que ellos aman no es lo mismo que nosotros amamos. Si ahora que estamos aquí en el mundo, nuestro mayor deleite y nuestro mayor placer es vivir como el mundo, entonces deberíamos reconsiderar eso de querer pasar una eternidad al lado de un Dios santo. Tenemos que hacernos a la idea de que Dios es un Dios santo, el cielo es un lugar santo, y si realmente queremos estar ahí, tenemos que anhelar este atributo de Dios, tenemos que anhelar conocerlo. Esto no se trata de señalar y tampoco de caer en lo anterior de que hay un montón de cosas, de reglas por hacer o de cosas por no hacer, sino que muchas veces nosotros como creyentes escuchamos e incluso repetimos cosas que no entendemos. Decimos que queremos ir al cielo, decimos que amamos a Dios, pero es necesario también profundizar, entender qué es el cielo, qué es ese lugar, cuáles son los atributos de ese Dios al cual adoramos. Entonces, podemos decir que principalmente la santidad es un atributo de Dios. Después, se nos dice constantemente y sabemos, porque la palabra lo dice, que nosotros somos creados a la imagen de Dios. Pero esta imagen ha sido distorsionada en el momento en el que Adán y Eva pecaron, nuestra imagen fue distorsionada. Entonces, el objetivo de la santificación es la restauración de esta imagen. Es decir, Dios nos está escogiendo del mundo y nos está apartando para que nosotros, de una forma imperfecta, podamos reflejar su santidad. Por decirlo también de otra manera, hemos sido salvados para ser transformados a la imagen de Cristo, porque Él es la imagen visible de Dios. Y como le repetimos una y otra vez, siempre decimos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Y esa obra es el ser transformados a la imagen de Cristo, es decir, el ser más parecidos a Dios. Es imposible tener un encuentro con el Espíritu Santo y no ser transformados. Entonces, cualquier evangelio que pretenda salvarnos sin transformarnos es falso. Para resumir, podemos decir y sabemos que la cruz de Jesús representa nuestra salvación, que ese sacrificio hizo que el pecado perdiera total poder sobre nosotros,
podemos y sabemos que gracias a esa cruz ya no somos el objeto de la ira de Dios, que ahora a través de esa cruz, a través de Jesucristo, tenemos acceso directo al Padre. Y además de todo eso, debemos de saber y entender que esto es por gracia, es decir, no podemos hacer nada para merecerlo, ni podemos hacer nada para no merecerlo. Sin embargo, se habla de la gracia, pero solo de la gracia en esta parte, hasta el momento en el que hemos sido salvos y que hemos recibido todo este tipo de beneficios, por así decirlo de alguna manera, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, mas no se habla de la función de la gracia después de la salvación. ¿Sí? Es aquí donde entra la confusión de muchos, que he escuchado lamentablemente, muchos cristianos que piensan que la gracia es una licencia de puedes hacer lo que quieras, porque finalmente cuando vuelves a Dios, Él te ama y no pasa nada. Está totalmente errado, sí, es cierto. Dios nos ama, Dios anhela tener una relación con nosotros, pero Dios también quiere que seamos obedientes, anhela que le obedezcamos. Si me acompañan a 1 Juan 2:3, dice: ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. También podemos ir a Juan 14:21 y dice: ¿quién es el que me ama? Dice Jesús: el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Ok. Entonces, entendemos que Dios nos ama, que fuimos salvos por gracia, pero también debemos entender que Dios anhela que podamos obedecerlo. Y la palabra una y otra vez nos da mandamientos, incluso aquello de lo cual enfatizamos más, que es el mandamiento esencial, que es amar a tu prójimo y amar a Dios. No es una propuesta, no es algo que Jesús te está diciendo, si quieres hazlo, es un mandamiento. Cuando estamos amando a otro, cuando le decimos a los otros que deben amar, cuando amamos incluso, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, estos son mandamientos. Y ustedes se dirán entonces, esto se parece un poco, ¿no?, a esto de cumplir ciertas reglas y no hacer ciertas cosas, pero no, no tiene nada que ver. Aquí es donde entra la gracia después de la salvación. No hay demanda divina que no tenga gracia. Hemos recibido una gracia sobre gracia, como dice la palabra. Recibimos la gracia para nuestra salvación, pero ahora que somos salvos, hemos recibido la gracia que nos permite ser obedientes. Nosotros no podemos ser obedientes por nosotros mismos, nosotros no podemos amar por nosotros mismos a los demás, nosotros no podemos hacer cosas buenas por nosotros mismos. Todo esto ha sido por gracia, es gracia sobre gracia. Ni siquiera somos capaces de adorar a Dios por nosotros mismos, sino que su gracia en nosotros es lo que nos conduce, lo que nos guía, lo que nos mantiene. Entonces, este deseo de obedecer y de agradar viene de Él y vuelve a Él. Es por gracia. Vamos a cometer errores, vamos a seguir pecando. Somos imperfectos, pero hemos recibido una gracia especial que nos permite obedecer a Dios y que nuestra obediencia imperfecta sea agradable a su vista. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, estamos siendo santificados. Este es el proceso por el cual cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón estamos en este momento. Fe viene por el oír la palabra, y si no estamos predicando la palabra, no vamos a hacer que otros se acerquen a Jesús. Entonces, es importante realmente que volvamos a las raíces de nuestra fe, que volvamos a hablar de estos temas que quizás no se están tocando, que se están olvidando, que regresemos a ese lugar. Y
No sé si se recuerdan que hace un rato dije que la santidad es importante para el evangelismo. Entonces, vamos a hablar un momento de la Gran Comisión. En Mateo 28, del 19 al 20, Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nos enfocamos, siempre que leemos este pasaje, la mayoría de las veces nos enfocamos en que hay que ir a las otras naciones, en bautizar y en buscar a las personas, en saber que Cristo va a estar con nosotros y vamos a evangelizar, pero olvidamos la parte que dice enseñándoles a obedecer. Nuevamente, si somos personas que queremos guiar a otros a conocer a Cristo, si no animamos a otros a obedecer, no estamos siendo los cristianos de la Gran Comisión. Tenemos también que animar a otros a obedecer. No nos dicen simplemente vayan, díganle que crean en Jesús y listo, bautícenlos y ya está hecho. No, nos dice que debemos animarlos. Una y otra vez nos dicen debemos discipularlos, acompañarlos. Dicen que nos animemos unos a otros. Vamos a equivocarnos, sí, somos humanos. No vamos a ser perfectos, pero necesitamos animarnos, necesitamos recordar que es necesario obedecer. Entonces, en este sentido, podemos decir que la Gran Comisión se trata de santidad. Y podemos decir también que la voluntad de Dios en general es que seamos santos. Muchas veces nos estamos preguntando cuál será la voluntad de Dios para mi vida, cuál será la voluntad de Dios en mi familia, cuál será la voluntad de Dios en la vida de otros, pero realmente la voluntad de Dios en general, en cada uno de nosotros, es que seamos santos, que estemos siendo transformados a la imagen de Cristo. Entonces, yo los quiero animar a que podamos entender esto, que podamos confiar en esa gracia que nos ha sido dada. A veces no es tan fácil cuando cometemos errores, cuando nos encontramos quizás en un pecado recurrente, no es tan fácil entender esto, no es tan fácil poder decir, sí, voy a ser obediente y listo, no es tan fácil. Pero si entendemos que cuando hemos aceptado a Cristo, hemos muerto junto con Él y el pecado ha dejado de tener poder sobre nosotros, si entendemos que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en nosotros, mora en nosotros, si entendemos todas estas cosas, podemos, no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Justamente no, Jesús dice que vamos a tener aflicciones, que tendremos aflicciones. No es sencillo, pero Él nos da los instrumentos, nos da la herramienta, nos da la gracia para que nosotros podamos resistir, para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, cuando estemos pensando, porque seguramente muchos de nosotros hemos pensado en cómo nos gustaría que nos conozcan, ¿no? Muchos pensarán que quieren que los conozcan por ser exitosos, que quieren que los conozcan por ser cambiadores del mundo y un montón de cosas más que pueden sonar mucho mejor que la aburrida obediencia. Pero yo creo que es algo que nosotros deberíamos desear, que nos conozcan por esto, ¿sí? Que puedan mirarnos y puedan decir, wow, esta persona está llena de gracia, está intentando obedecer, está animando a otros a que lo hagan, está caminando, está encontrando esa puerta estrecha por la que dice el Evangelio que debemos entrar, ¿sí? Entonces, animémonos a que no nos conozcan por este tipo de cosas. Este tipo de cosas no son valiosas. Ser exitoso no es valioso, eso no nos va a ayudar en nuestra eternidad. Nada de esto es valioso, ¿sí? Sino animémonos a que la obediencia sea nuestra marca como creyentes. Animémonos a seguir caminando, a seguir corriendo esta carrera de la fe, a no dejarnos vencer, ¿sí? Nosotros pensamos que este mundo que sufre, que en este mundo en donde hay aflicciones,
que este mundo que está en tinieblas nos necesita con ellos. Y es verdad, sí, ellos nos necesitan, pero saben, ellos también necesitan que nosotros estemos cerca de Dios, que nosotros estemos siendo santificados, porque cuando estamos cerca de Dios es cuando sus atributos, las virtudes del Espíritu Santo, el amor, la compasión, paciencia, la alegría, todas las cosas son desarrolladas en nosotros. Y esto es lo que va a marcar la diferencia. Esto es lo que va a decir si nosotros somos de bendición para las personas que nos rodean o no lo somos. Entonces, el mundo sí está necesitado de nosotros. Sí tenemos que ir a evangelizar y todo, pero tenemos que concentrarnos también en conocer a Jesús, en poder crecer en esta santidad, en poder perseverar en esta carrera de la fe. Entonces, volvamos a la parte de que hemos sido salvados para ser transformados a la imagen de Cristo, y Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En este punto quizás, a pesar de todo lo que he dicho, estarán diciendo que esto suena muy complicado, que la santidad tal vez no es posible para ustedes, porque son cosas que como humanos que estamos en este cuerpo podemos pensar, pero si la santidad es posible, si la Biblia habla de personas que siendo imperfectas han agradado a Dios, entre esas podemos decir David, quien el mismo Señor dijo que tenía un corazón que le agradaba. Entonces podemos entender que podemos agradar a Dios incluso siendo imperfectos. Pero es que Dios no está buscando perfección en nosotros. Dios está buscando una obediencia que sea real, aunque sea débil, aunque sea a veces inconstante, pero está buscando una obediencia real, porque la misma palabra dice, Él ve nuestro corazón. Entonces tenemos que entender que la santificación en esta vida siempre será imperfecta, siempre habrá pecados en nosotros, pero mediante el poder del Espíritu Santo, los creyentes verdaderos van a crecer en gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Eso es a lo que estamos llamados, a crecer en gracia. Y también es necesario que vivamos una vida de constante arrepentimiento. Puede sonar desalentador después de hablar de gracia, de que podemos y de toda esta cosa, decir ahora, bueno, hay que arrepentirse. Pero es así, no vamos a ser perfectos, entonces tenemos que todo el tiempo volver al arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. La vez pasada estuvimos hablando del arrepentimiento, que no se trataba de cuánto llorábamos, que no se trataba de sentirnos mal, de sentirnos culpables, sino que se trata de cuánto cambiamos y que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Muchas veces tenemos arrepentimiento, pero es un arrepentimiento horizontal. Tenemos arrepentimiento porque alguien en la iglesia descubrió que estábamos haciendo algo que era incorrecto y nos sentimos mal. Tenemos arrepentimiento porque lo que hicimos nos lastimó y entonces decimos, ay, esto está mal, nos arrepentimos. Pero el arrepentimiento no debe ser horizontal, nuestro arrepentimiento debe ser vertical. Nosotros debemos ver a Dios y entender que no estamos haciendo las cosas bien, no porque a otros le parezca, no porque nos hayamos hecho daño a nosotros, sino porque amamos realmente a Dios, porque si entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros no tenemos otra cosa que hacer que darle gracias, que querer adorarlo, que querer agradarle y entender que el Señor y el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, Él va a poner ese deseo de nosotros de ser obedientes, de seguir la carrera de nuestra fe y de poder agradarle y obedecerlo, ¿sí? Es normal y creo que debe pasarle a muchas personas que se sienten realmente apasionados y encendidos por esta santificación, por perseverar en esta santificación, que cuando van avanzando comienzan a ser más conscientes del pecado, de lo que está mal,
y entonces comienzan a sentirse que deben rendirse. Pero déjenme decirles que el hecho de poder mirar el pecado de una manera más clara, el hecho de poder mirar en nosotros mismos las cosas que no están bien, eso no es una señal de derrota, eso es una señal de que hay una obra que está siendo formada en nuestro interior. Eso es la convicción, ese es el Espíritu Santo trayéndonos a convicción de lo que estamos haciendo. Entonces, no nos desanimemos en el camino si mientras más seguimos anhelando conocer este atributo de Dios, comenzamos a ver más y más en nosotros nuestros errores y nuestros fracasos y todas esas cosas, porque esto es una señal de que estamos creciendo, ¿sí? Y nada, ¿Puedo interrumpirte ahí un poquito? sí. Un ejemplo es, por ejemplo, si yo estoy en la oscuridad y contamos el ejemplo de alguien caminando por la calle y pasa un auto y pisa un bache con barro y le salpica a a las personas que iban a una fiesta, y ellos se miraron y parecía como que no se ensuciaron mucho, pero cuando siguieron caminando, a medida que se acercaban a la luz, empezaban a descubrir más y más mugre en ellos, ¿no? Entonces, es parecido a lo de la santidad, como está explicando Alejandra. Cuanto más cerca de la luz estamos, más nos damos cuenta de lo sucio que estamos. No significa que estamos menos sucios cuando no vemos la mugre, no, estamos igual. Pero cuando nos vamos acercando a Dios, vamos siendo más conscientes. Por eso cuando ustedes escuchan a un cristiano que lo ven, que es muy consciente de sus errores, no significa que es más pecador, no, 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 es que simplemente es más consciente. Y yo creo que este tema de la santidad también ha sido como que en conjunto el Señor me está hablando de la santidad y de la humildad, ¿no? Y creo que es importante que si nosotros realmente deseamos y anhelamos perseverar en nuestra santidad, también tengamos un corazón humilde, ¿sí? No se trata de estar por ahí señalando y viendo, no, yo estoy haciendo mejor esto que aquello, yo ya no hago esto, el otro tiene más pecados que yo, y comparándose, porque no se trata de eso. Creo que realmente el que ha entendido sus errores y el que ha entendido su pecado y el que ha entendido la necesidad que tiene de Cristo puede entender que los demás también tienen la misma necesidad, y no solo eso, sino que puede tener un corazón humilde que realmente anime a otros a seguir adelante y que se rodee de personas que también lo animen a él a seguir en esta carrera de nuestra fe, ¿no? Y nada, por último, les quería hablar de los medios para la santificación. Por hablar de todo esto, parece que algo muy grande y deberíamos pensar en que los medios deben ser algo extraordinario, no sé, tendríamos que hacer cosas, no sé, demasiado difíciles para poder lograrlo, pero no es así. La santidad se logra y se avanza en ella por los medios que Jesús mismo ha provisto para nosotros, por esos medios que nos ha dado a través de su gracia. Entonces podemos decir que el único camino a la santidad es a través de medios comunes. ¿Cuáles son estos medios? El primero es la palabra, la Biblia. La Biblia te anima constantemente en la santidad mediante a la gratitud, ¿sí? En la Biblia podemos reconocer lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros y lo que todo esto significa. Y entendemos que no podemos hacer nada para pagarle, para restituirle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Pero cuando sabemos todo esto que ha hecho, no tenemos más que agradecer. Entonces ya no es como, uy, ahora estoy sirviéndole a un Dios que me dice todo lo que tengo que hacer, que me dice que tengo que hacer esto y lo otro que no me agrada. No, ya no estamos pensándolo de esa forma, lo estamos pensando de una manera alegre, tenemos deseo de agradarle, realmente tenemos deseo de complacerlo, de hacer lo que allí está escrito, porque entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, porque entendemos que Él nos ama, nosotros deseamos el querer amarlo a Él también. Entonces la palabra es uno de los medios para la santificación. La palabra también
nos ayuda en la búsqueda de la santidad al recordarnos quiénes somos nosotros. Como les decía, muchas veces podemos pensar, me he equivocado mucho, no voy a poder lograrlo, y un montón de cosas, ¿no? Pero cuando vamos a la palabra y leemos que somos hijos de Dios, que somos escogidos, que hemos sido perdonados y todo este tipo de cosas, podemos entender nuestra verdadera identidad, sí. Entonces, yo los animo y es algo que me ha funcionado, aunque no es sencillo, tienes que tener esa gracia para poder hacerlo. Es que cuando te sientes mal, cuando estás luchando con algún pecado, cuando estás en un momento que no es sencillo, no te escuches a ti mismo, no te sientes en tu cama y te pongas a pensar y a repensar lo que está sucediendo y a decir todo lo mal que has hecho. No, saca tu Biblia, ábrela y predícate a ti mismo. Lee en voz alta eso, háblate, entiende, haz que tu espíritu escuche, que tu mente entienda lo que está ahí, predícate. No te quedes sentado, no empieces a dialogar con el pecado, no empieces a dialogar con estas cosas que te están pasando. Ve y predícate. Entonces, debemos tomar la Biblia en serio, debemos tomarla por completo. No podemos elegir partes que nos gustan y dejar fuera la que no nos agradan, ¿sí? Tenemos que tomarla toda y así podremos avanzar en nuestra santificación. Entonces, el primer medio es la palabra. El segundo medio es la oración. Jesús, en todos los evangelios nos muestran cómo Jesús una y otra vez nos alentaba al orar, al hablar, nos enseña incluso a orar, a acercarnos a nuestro Padre, ¿no? Entonces, necesitamos entender que ese tiempo que pasamos en oración no es un tiempo para tener en nuestra lista, orar, listo, ya lo hice, me voy. Pongo la alarma 15 minutos y estoy ahí los 15 minutos cuando suena, listo, me voy. No es eso, no es tachar algo en tu lista de cosas por hacer. Tenemos que imaginarnos, porque realmente es así, que Jesús es una persona, ¿sí? Que cuando nosotros queremos pasar tiempo con un amigo, no estamos poniendo una alarma para decir, ya, es suficiente tiempo. Nos gozamos, disfrutamos, siempre hay algo nuevo para hacer, siempre hay algo nuevo por contar, siempre hay algo nuevo por aprender, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa cuando estamos con Jesús y creo que no puede haber nada más, por decirlo, entretenido, bueno, que conocer a Jesús, que estudiar a profundidad las cosas que Él hizo, que estar a veces simplemente en silencio o adorando, leyendo y poder adentrarnos a la palabra. Entonces, la oración es el segundo medio que nos acerca a conocer a Jesús y ahí podemos contemplar quién es y podemos, por verlo, por estar con Él, podemos ser transformados, ser moldeados a su imagen, ¿sí? Nos convertimos en aquello que adoramos, en aquello que miramos, que contemplamos. Entonces, que ese tiempo de oración, ese tiempo de estar ahí, sea un tiempo de contemplar, de conocer, de querer realmente parecernos a Él. Y por último, el tercer medio es la comunión con el cuerpo. Esto también la palabra lo enfatiza una y otra vez. Somos un cuerpo, por esa misma razón no podemos pretender que todos vamos a ser iguales, que todos estamos llamados a lo mismo, pero justamente en esto está la gracia, ¿no? Justamente en esto está lo que nos puede ayudar, que podemos complementarnos, que cada uno tiene por así decirlo, un don, un llamado diferente, pero que esto nos alimenta a los otros. Entonces, yo he visto que los cristianos más débiles o que los cristianos cuando los cristianos normalmente nos debilitamos es cuando perdemos la comunión con el cuerpo. Nos alejamos de las personas que nos animan, nos alejamos de Dios mismo, porque ese es su deseo.
¿sí? Jesús dijo, sean uno para que el mundo crea que yo he venido. Entonces, tenemos que mantenernos ahí, no podemos alejarnos, no podemos querer vivir un cristianismo aislado nosotros y la Biblia y ya. No, tenemos que mantenernos arraigados al cuerpo. Por muy complicado que esto pueda ser algunas veces porque somos diferentes, pero justamente para eso también hay gracia. Eso es lo que quería compartirles, es lo que el Señor también ha venido hablando a mi corazón, lo que en un momento creí que era un llamado especial para mí, así como, no sé, otros estaban llamados a ser pastores, otros misioneros, creí que la santidad era quizás un llamado personal, pero cuando me adentré a orar y a estudiar, me di cuenta que no es un llamado personal, que es un llamado general. Todos los que somos creyentes hemos sido llamados a esto. Y que, como dice Pablo, no es que ya yo sea perfecta, no es que ya yo ya haya alcanzado todo esto, pero me enfoco en olvidar lo que pasó y en seguir adelante, tal como dice, alcanzar la meta, alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y es a lo que los quiero animar a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Excelente, excelente. Me encantó. Me encantó. Tenés una capacidad muy linda para hablar de este tema y de una manera muy clara. Me encantó que como presentaste la santidad como el resultado normal de nuestro amor a Dios. Genial. Eso está muy bueno. Cuanto más amamos a Dios, cuanto más nos acercamos a Dios, eso produce en nosotros, nos transforma. O sea, que nadie puede decir que sale igual cuando se encontró con Dios. O sea, quiero felicitarles a ustedes por tomar la punta en el grupo y participar con lo que Dios les está hablando y mostrando en este momento. Así que muchísimas gracias, Rafa y Alejandra, por hacer esta tarea de participar. Y me gustaría que más en el grupo se animen. Yo creo que a cada uno de ustedes el Señor les está hablando en alguna área, y eso es parte de ser del cuerpo, ¿no? Que vamos compartiendo las cosas en las que cada uno de nosotros va creciendo y va aprendiendo a lo largo de este tiempo que compartimos juntos. A mí me parece muy enriquecedor escuchar lo que el Señor está haciendo en las vidas de ustedes. Así que muchísimas gracias, Alejandra, por abrir tu corazón y por compartir este tiempo con nosotros. Tu mensaje es verdaderamente pertinente. Me impacta esto de que pasaste de pensar que la santidad era un llamado personal a darte cuenta que en realidad es para cada uno de nosotros, y así es. Cada uno de nosotros tiene este llamado a la santidad. Con The Branch estamos muy agradecidos que nos acompañes cada semana, porque estas charlas nos ayudan a mejorar nuestra forma de vivir y hacerlo con fe. No dudes en escribirnos, porque estamos acá para acompañarte. Hasta la próxima.